A continuación, damos paso a la siguiente pregunta de orientación. ¿Cómo se clasifican las preguntas de investigación? Se clasifican según el tipo de pregunta de investigación y se hace una formulación, o sea, unas preguntas acerca de cada tipo de pregunta de investigación. Tenemos investigación descriptiva, que pregunta cuáles son las características de la investigación, quién debe realizar la investigación, qué aspecto tiene la investigación. Investigación comparativa, dice cuáles son las diferencias entre una investigación y otra, cuáles son, de lo contrario, sus similitudes. Investigación definitoria, en qué etapa de desarrollo se encuentra la investigación, cómo se debe caracterizar la investigación. Investigación evaluativa normativa, cuáles son los positivos o valores de la investigación, cómo de bien funciona la investigación. Investigación explicativa exploratoria, cómo es una investigación en consecuencia de, cómo ocurrió, cuáles son las causas. Pruebas predictivas, hasta qué punto sucederá, qué se hará con la investigación, para qué deben estar preparados los actores. Encuadre, resolución de problemas y asesoramiento. Cómo se puede asegurar que la investigación suceda, cómo se puede realizar una investigación. Y por último, pruebas de investigación, qué efecto tiene una investigación en otra, etc. Siguiente pregunta orientadora. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? Dice que se recomienda un enfoque que se base en 4 pasos. El primero sería elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, es decir, descriptivo, comparativo y basado en correlación. Segundo, identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular y controlar, así como los grupos de estudio. Tercero, seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación en base a las variables y a grupos involucrados. Y como cuarto tenemos escribir el problema o los problemas de investigación. Estos son los 4 pasos de cómo se formula la investigación. ¿Qué es la hipótesis de una investigación? Dice que la hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comparación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable y rebatible. La hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. Es muy importante tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando, trabajo con enfoque cuantitativo. La característica es el atributo o propiedad observable la cual se refleja o expresa en algún concepto y admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además a medirse. ¿Qué son los objetivos de una investigación? Objetivo. ¿Qué es un objetivo? No es más que la meta, es decir, el lugar, espacio o bien hecho determinado conforme al cual se dirige la acción humana. El objetivo indica lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. ¿A qué preguntas responden los objetivos? ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Luego encontramos la clasificación de los objetivos. Estos se dividen en 3 rangos a saber. Primero, los objetivos educativos, de entre los cuales encontramos generales, específicos y operativos. Los objetivos empresariales y los objetivos metodológicos, entre los cuales encontramos general y específico. La siguiente pregunta orientadora, ¿cómo se redactan los objetivos? Con el propósito de facilitar la redacción de los objetivos en un trabajo de investigación, se presenta una lista de verbos, los cuales nos pueden servir como referencia y elaboración y ayuda para elaboración de una redacción de objetivos. Primer verbo, analizar. Segundo, comparar, definir, clasificar, sistematizar y criticar. Con estos verbos podemos empezar la redacción de nuestros objetivos. Metodología. ¿Qué es la metodología? Dice, se trabaja mediante la metodología en donde se identifican los principios generales que han de guiar el trabajo. La metodología estudia, define, construye, valida los métodos y las técnicas a utilizar en la investigación. La metodología, entendida como el estudio de los métodos, da sentido, pertinencia, rigor y viabilidad a una investigación. La metodología se compone principalmente del conjunto de métodos y técnicas a utilizar. El método es el modo de hacer, obrar, proceder, es decir, el camino a seguir para cubrir los objetivos planteados. Bueno, esta es la respuesta a las preguntas orientadoras. Espero y sea de agrado para ustedes, tutor y compañeros. Muchísimas gracias. Quedo atenta.